Yo quería contar un poquito, una pequeña introducción alrededor de lo que seguramente lleváis hablando en vuestra empresa, seguramente, pero seguro que en vuestra casa, con vuestros amigos, la conversación de bar, de cuñado, seguro que lo habéis tenido alrededor de la inteligencia artificial, cómo está impactando, qué cosas se pueden hacer, qué no se puede hacer. Esto es la siguiente cosa que no va a ningún lado, o esta es la siguiente cosa que realmente es verdaderamente revolucionaria y transformadora, ¿no? Como os podéis imaginar, nosotros estamos más en la parte transformadora. Realmente creemos que la inteligencia artificial es algo que viene aquí a transformar y seguramente mucho más de lo que no sé si vosotros, pero al menos de lo que yo en un primer momento podía imaginar. Supongo que todos conocéis esto, ¿no? Es decir, calculo que esta página, bueno, estáis relativamente acostumbrados a verla, ¿no? Una página sencilla, la podría hacer. Yo siempre hago el chiste que la podría hacer mi hijo de 7 años. El problema es que mi hijo ya tiene 20 años, ¿vale? Pero quedaba mejor decir, mi hijo de 7 años podría hacer esta página, no tiene ningún misterio hacer esta página, una cajita de texto con 4 colorines y a correr, ¿no? Es súper fácil, fundamentalmente lo que es sencillo, ¿no? Lo que la gente no ve es lo que está por detrás. Realmente detrás de esta cajita tan sencilla, lo que hay es una tecnología tremendamente compleja, tremendamente potente, tremendamente innovadora, y que son centenares de centros de datos, millones de racks de servidores, unas infraestructuras de conectividad. Para que os hagáis una idea, un tercio del tráfico de Internet que está ocurriendo ahora mismo, un tercio de todo el tráfico de Internet en todo el planeta está ocurriendo en los servidores de Google, está yendo a través de las comunicaciones de Google, ¿no? Eso os da idea de cuáles son estas infraestructuras tan complejas que son necesarias para hacer que para vosotros sea muy simple, que solo podáis poner una cosita en una cajita y aquello funcione, ¿no? Y sobre esta filosofía de hacerlo sencillo, de hacerlo complicado sencillo, lo complicado lo hacemos nosotros, lo sencillo lo utilizáis vosotros, es toda la filosofía que tiene Google Cloud desde el principio, es decir, construir esas cosas que suelen ser muy complicadas y que no todo el mundo puede construir para que para vosotros sea tan sencillo como hacer una búsqueda, que utilicéis las herramientas de desarrollo tan sencillo como una búsqueda, que utilicéis las infraestructuras de la nube tan sencillo como si fuera una búsqueda, que utilicéis la inteligencia artificial tan sencillo como si fuera una búsqueda, ¿no? Esta es la misión de Google, organizar toda la información del mundo para que sea accesible, que esté disponible para todos los usuarios. No ha cambiado, es la misma filosofía. Google no tiene tantos años, ¿vale? Creo que tiene unos 27 años, ¿vale? No es muchísimo, ¿no? Pero no ha cambiado un ápice el objetivo de la compañía en los últimos 27 años, ¿no? Al final, en esta misma filosofía de hacer la información accesible para todo el mundo de manera tremendamente sencilla, aparecen determinados productos de Google, que seguramente los utilizáis, seguramente incluso para llegar aquí hoy habéis utilizado alguno de estos servicios. No, yo he utilizado todos, ¿vale? Yo soy de Madrid, vengo aquí y he tenido que utilizar el Gmail, el Maps, la aplicación de búsqueda de localización, en el móvil las aplicaciones de Android para reservar, no sé qué. Yo utilizo todas, ¿no? Pero es que hay 1 billón de personas que utilizan estas aplicaciones, ¿no? Calcular 1 billón de personas, ¿vale? 1.000 millones de personas pegándole a una aplicación, ¿no? Los que venís del mundo o que habéis tenido que ver algo con la informática alguna vez, no sé si os acordáis, ¿no? Pero antes, cuando pasaba la versión 1 a la versión 2 de algún aplicativo que tenéis dentro de vuestra empresa, paraban el sistema, lo hacían el fin de semana, ¿no? Decían, no, hay que parar el sistema porque tenemos que pasar a la versión 2. Los servicios de Google se actualizan 3, 4, 5, 7 veces al día. Y no hay ninguna disrupción de servicios. Es decir, y fijaros esto con 1 billón de usuarios, que estas empresas, cuando tenéis que pasar a producción y tenéis 25 usuarios, ya es un drama, ahora hazlo con 1 billón. A lo que voy es, toda esta tecnología, que puede ser muy complicada, lo que queremos hacerla es fundamentalmente sencilla, ¿no? Esto lo dijo el CEO de Alphabet, ¿vale? Que debe saber bastante más que yo, Sundar Pichai, ¿no? Y dijo, y lo leo, dijo, la inteligencia artificial es la tecnología más trascendental en la que trabaja la humanidad. Ojito con las palabras mayores, ¿vale? Más trascendental que el fuego, la electricidad o cualquier otra cosa que hayamos hecho en el pasado. Yo cuando oí esto me pareció, a ver, yo soy bastante más ignorante seguro que el CEO de la compañía, por eso es el CEO y yo no lo soy, ¿no? Pero sinceramente me pareció la siguiente gran cosa, que una sobrada, ¿vale? Es decir, vale, sí que es trascendental, ¿vale? Pero de verdad es tan trascendental, más trascendental que el fuego, digo, es más trascendental que la electricidad. Pues hace apenas 4 meses ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que en la entrega de los premios Nobel del año 24, que se entregaron hace 4 meses,
resulta que estos señores recibieron los premios Nobel de física y de química. Ojito, no estoy hablando de física y química. Bueno, este señor de aquí, este tal Hinton, es un empleado de Google. Estos dos señores de aquí, Dennis Hassai y John Jumper, son dos empleados de Google. Es decir, el premio de física, el premio Nobel de física y el premio Nobel de química se lo llevaron 3 empleados de Google. Es una cosa absolutamente anormal, ¿no? Es decir, normalmente los Nobel se lo llevan científicos de universidades, tipos que están ahí en una investigación súper tal, y se lo llevan 3 señores que trabajan en una empresa, en una empresa como Google. Pero lo más gracioso es que este señor del premio Nobel de física y estos 2 señores del premio Nobel de química, donde realmente trabajan en Google es en el departamento de inteligencia artificial. Es decir, básicamente el premio Nobel de física y el premio Nobel de química se lo han llevado tipos que trabajan en inteligencia artificial. Este de aquí para todo el tema de redes neuronales y estos de aquí por todas las innovaciones alrededor del desarrollo de toda la inteligencia artificial para el desarrollo de todas las proteínas del planeta. No sé si habéis visto el proyecto este de proteínas que han desarrollado, pues con inteligencia artificial han diseñado todas las proteínas posibles y han ahorrado miles de años de trabajo y de investigación a los científicos, ¿no? Digo, miles de años de investigación, de esfuerzo de investigación, ¿no? Cuando estos premios de Nobel se lo lleva ya la inteligencia artificial, es cuando te das cuenta de decir, ostras, efectivamente lo que dice Sundar no está tan desencaminado, ¿no? Y al final, tú llegas a la inteligencia artificial, cada uno llega por el camino que llega, ¿no? En el caso de Google, nosotros llegamos a la inteligencia artificial por obligación. Es decir, una empresa con esos tamaños de aplicativos tiene que tener inteligencia artificial. No puedes gestionar billones de usuarios con 4 tipos tirando una consola. Es decir, necesitas cierta tecnología, ¿no? Y la aplicamos en muchos de los productos que vosotros veis, ¿no? En estos productos, todos lógicamente tienen inteligencia artificial. ¿Alguien sabe qué es esto? Es un coche, ¿vale? Pero así más allá de esto, no os da idea de lo que podría ser. Tiene pinta de ser un coche quizás autónomo, ¿no? ¿Waymo? ¿Alguien ha dicho Waymo? Correcto. ¿Alguien conoce Waymo? 1 seguro, 2, 3, 4, 5. Este es el primer prototipo de Waymo. Estos coches autónomos que van por algunas ciudades en Estados Unidos y que ya conducen sin piloto y que lleva ya funcionando 2 años, hacen millones de kilómetros de manera completamente autónoma, 100% autónomo. Y esta era la primera versión. A lo que voy es, coño, la innovación no es inmediata, ¿vale? Es decir, creas esta cosa que termina siendo esta otra cosa, ¿no? Es decir, aquello que pasaría casi un dibujo animado, resulta que termina siendo pues un dispositivo como estos, que tengo algunos datos, pero que os podéis imaginar, ¿no? 98% menos de accidentes, 97% menos de colisiones, 100% de fiabilidad, unos datos absolutamente espectaculares, ¿no? Y centenares de miles de viajes que hacen cada día, ¿no? Si alguien ha estado en San Francisco, que yo no he estado, pero sí que alguno veo que habéis estado, es un espectáculo verlo, ¿vale? Es un absoluto espectáculo ver este tipo de cosas. Y lo que digo es, no se llega de manera inmediata, es decir, estos tíos cuando le pusieron una pelotilla encima de un coche pequeño, pues hicieron la primera versión, ¿no? Y luego han hecho un montón de versiones. Y la innovación en inteligencia artificial le pasa exactamente igual, ¿no? Al final, nosotros llevamos invirtiendo en inteligencia artificial por obligación, insisto, porque con estos tamaños no puede haber otra manera de gestionar una compañía como esta, desde el año 2001, ¿no? Hay una palabra en Google que se llama esto de Gobbledygook, que significa algo así como, lo vais a entender perfectamente. ¿Cuántos de vosotros realmente, no me dejéis solo, ¿vale? Porque yo lo hago. ¿Cuántos de vosotros realmente escribís en la caja de búsqueda de Google y no os preocupáis de lo que escribís? Realmente no os preocupáis. Es decir, vosotros tiráis palabras allí, os importa que haya falta de ortografía, vosotros tiráis ahí un montón de texto y le das a intro y, coño, aquello mágicamente, joder, era lo que yo quería escribir, realmente, ¿no? Es decir, yo ya hace años que no miro la pantalla, hago cualquier, doy a intro y ahí aparece justo lo que he buscado, ¿no? Os pongo un ejemplo. A mí este ejemplo me gusta, quizás es un poquito antiguo, pero las cosas son como son. En el año 2001, la gente buscaba Britney Spears, ¿de acuerdo? A lo mejor hoy buscan Lamine Yamal o Taylor Swift, no sé, pero en el año 2001, que es cuando esta tecnología aparece, la búsqueda era Taylor Swift, ¿no? ¿Sabéis cuántas maneras? ¿Alguien se atrevería a escribir Britney Spears, deletrearlo? No tenéis valor, ¿de acuerdo? Es decir, no sabéis lo complicado que es. Hay
500 maneras distintas de escribir Britney Spears. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Esto es lo que ocurría realmente. Es decir, cuando alguien busca algo, tiene que encontrar lo que está buscando, ¿no? Y hay un tipo por aquí que se inventa unos caracteres que son absolutamente inimaginables, ¿no? Estoy hablando del año 2001, ¿vale? Imaginaros lo que ocurre en el año 2021, ¿no? Al final, todo esto evoluciona muy rápido, como digo, la innovación lleva tiempo y estas cosas llevan su tiempo, ¿no? Pero efectivamente desde el año 2017 prácticamente se ha multiplicado de manera absolutamente exponencial, absolutamente exponencial. ¿Y qué ocurre en el año 2017? Os preguntaréis. Pues ocurre esa palabra que aparece y que pone transformer, ¿vale? En el año 2017 aparece, ¡pa!, de pronto aparece una tecnología que se llama transformer y ya todo el planeta se vuelve loco. ¿Alguien sabe de GPT? ¿ChatGPT? ¿Alguien sabe lo que significa GPT? ¿Nunca lo habéis preguntado? Uno. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez lo que significa la T de GPT? Joder, si no os habéis preguntado GPT, la T tampoco la habéis preguntado, ¿vale? Bueno, la T de GPT es transformer. Es esa palabra. Es decir, cuando aparece esta tecnología de transformer, ¿vale? Que es una tecnología, hay un white paper que dice... que define cómo se hacen las búsquedas o la generación de inteligencia artificial a través de búsqueda en un white paper, aparece esta tecnología que es de Google, es decir, Google inventa Transformer, lo hace open source, Google es una compañía muy open source, con lo cual desarrolla Transformer, escribe la tecnología, la hace open source y la puede utilizar cualquiera. OpenAI coge Transformer y hace GPT. Igual que OpenAI, todo el mundo, Grok, Gemini, es decir, todo el mundo utiliza Transformer. En el 2017 cambia. ¿Cuándo nos enteramos los demás? Yo a lo mejor, yo ni siquiera estaba en Google en aquel momento. ¿Cuándo se entera la gente normal? Pues cuando en el 2022, seguramente, 2023, aparece ChatGPT, ¿no? Y es en ese momento cuando ya aparece toda la revolución, ¿no? Todo esto son tecnologías que van apareciendo a lo largo de los años y que han ido precisamente aplicando esta tecnología de Gemini. En nuestro caso, la implementación de Transformer se llama Gemini. Nosotros tenemos Gemini, que lo conoceréis por el nombre. Resulta, curiosidad, Gemini era el nombre código interno que iban a poner, que era el nombre de código de producto y que no se iba a llamar así, y luego resultó que a todo el mundo le gustaba. Porque es un producto, le puedes llamar Gemini, Gemini, es alucinante, o sea, de cualquier manera todo el mundo te entiende. Hay diferentes versiones, desde el Gemini más gordo hasta el Gemini más pequeño, desde el que funciona en los sistemas más grandes hasta el que puedes llevar en el teléfono móvil, en cualquier dispositivo relativamente pequeño, ¿no? Al final lo que importa es cómo de bueno eres, no importa tanto el nombre, sino cómo de bueno eres. Al final aquí hay una pequeña métrica donde dice, oye, el de mayor rendimiento y el de menor coste, bueno, pues Gemini, todas las versiones de Gemini, siempre, estos puntitos que veis por aquí son otros, ¿vale? Los puntitos azules son Gemini en estas tecnologías, ¿no? Al final lo que importa es que sea el más potente y el más barato, ¿no? Yo creo que eso es lo que le importa a la mayoría de la gente. 100 millones de incremento de demanda de cómputo de la IA, 100 millones, hemos multiplicado por 100 millones la demanda, las peticiones que tenemos nosotros alrededor de tecnología e inteligencia artificial, ¿no? Y el coste es alucinante, ¿no? En el año 2023 costaba casi $4 un token de inteligencia artificial, es decir, era una pasta, ¿no? En aquel momento el que quería lo pagaba y no. Fijaros cómo se ha dividido el precio hasta prácticamente cero. Ahora utilizar millones de tokens, que al final es esa información que le metes cuando escribís lo que te dé la gana en Gemini o en ChatGPT, que cada palabrita más o menos es un token, ¿no? Entonces, 1 millón de tokens prácticamente vale cero, es decir, se está aproximando a cero, ¿no? Vais a ver luego en la presentación, José Francisco va a hablar algunas de las aplicaciones, es decir, esto que cuenta este señor de Google, Gemini, cómo se aplica realmente a mi día a día, cómo impacta en mis aplicaciones de productividad, y seguro que José Francisco os va a contar cómo Gemini impacta pues, en un producto como Workspace y qué cosas se pueden hacer. Esto es un ejemplo que me resulta curioso, ya terminando. En el año 2020, cuando le decías a la inteligencia artificial, hazme una manada de lobos blancos en pintura mate, te hacía una cosa de este estilo, oye, ni tan mal, mejor de lo que yo lo haría. En el año 2023 le decía lo mismo y me hacía esto, oye, que digo, coño, ya es otra cosa. En el año 2025 ya te hace esto. Luego le digo que esta misma fotografía, que me la anime y me coge la fotografía y es absolutamente espectacular.
Le digo ya que me haga una película, a esta misma imagen le digo que me haga una película, y entonces ya me hace una película de lobos. Mirar la nieve cuando lo van pisando, ¿no? Es decir, es una cosa de locos, ¿no? Y esto tiene un año, está hecho con la primera versión de Veo y ya vamos por la versión 3, ¿no? Estos son algunos ejemplos de, no está conectado el audio, pero os da algunos ejemplos de cómo puedes hacer vídeos, imágenes con textos relativamente sencillos a través de Gemini. Aquí no está conectado el sonido, pero se oye como el viento, cómo susurra ahí el viento, cómo está rompiendo las mareas. Lo voy a dejar un momento porque hay una parte que a mí me gusta mucho. Bueno, esto es un diálogo que es espectacular, o sea, se inventa un diálogo de un señor con el acento y ahí como en el mar y como un abuelo, y es increíble. Me encanta la física realista, ¿no? Es decir, cómo aplica conceptos de física y mecánica en la aplicación. Fijaros cómo realmente el coche no es que levante un charco cualquiera, sino que levanta el charco que tiene que levantar cuando la rueda impacta con ese ángulo en ese agua, ¿no? No es hacer un vídeo, es aplicar conceptos verdaderamente innovadores, ¿no? Que pase ya a la siguiente. Esto lo acabamos de presentar, el vídeo entrenó. Yo me acuerdo cuando presentaba, ¿no os acordáis los espejos estos que te ponías un espejo y entonces te intentaba hacer que te pareciera la ropa? Mirad esto, una foto de una mujer con un vestido, hazme la foto del outfit final o hazme el vídeo. 3 segundos, literalmente 3 segundos, ¿no? Este soy yo, ¿vale? Y yo no hago muchas maravillas, pero he dicho a Gemini, oye, mira, cógeme esta foto y hazme cosas. He tardado 3 segundos en el AVE, ¿vale? Es decir, venga, de Fórmula 1, de juez, operando, de guapo, de vampiro, con un nugget gigante, yo qué sé. De verdad, y ya he terminado. Venía leyendo ayer venía leyendo que la aplicación más descargada ¿alguien tiene Gemini descargado en el móvil? Unos cuantos, ¿verdad? Bueno, que sepáis, es la aplicación más descargada de iPhone, perdón, en la Store de iPhone es la aplicación más descargada en prácticamente la mayoría del mundo. Es la segunda más descargada en el marketplace de Android. ¿Alguien ha oído esto de Nano Banana? Es una locura, es una absoluta locura, ¿no? Es decir, yo tengo ejemplos que son absolutamente, parecen irreales, ¿vale? Así que os invito a lo que veáis, ¿no? Terminado, es decir, os he enseñado algunos ejemplos, algunas cositas, intentar despertar vuestro interés. Evidentemente vuestro interés no estará tanto en poneros el pelo a lo afro tipo 80, sino en cómo aplica esto a mi empresa de verdad y a problemas de vuestra empresa, pero que sepáis que toda esta tecnología, al final Google es líder en cualquiera de los cuadrantes o en cualquiera de las tecnologías, que da igual si habla de infraestructura, de desarrollo, de los modelos de IA, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual os invitamos a que la utilicéis. Y listo, yo por mi parte ya daros las gracias y os dejo con José Francisco, esas son las gracias, os dejo con José Francisco para que os cuente un poquito cómo aterrizar esto. Gracias. Vale, yo voy a ir breve, sobre todo en la parte de charla. La intención es haceros unas demos de cómo acercar la tecnología, todo esto que nos ha contado José Antonio, toda la parte de inteligencia artificial, cómo acercarlo al usuario real, ¿no? Todos en nuestras empresas tenemos usuarios, nosotros mismos somos usuarios, nos hablan de inteligencia artificial, aquí hay un suflé muy grande, ¿no? La inteligencia artificial nos va a cambiar muchas cosas, que seguro que sí, pero al final en mi día a día, ¿no? Cuando yo entro a trabajar por las mañanas, ¿qué es lo que hago? Leo el correo, veo hojas de cálculo, veo una aplicación donde reporto no sé qué. Ahí es donde tenemos que atacar para que los usuarios les saquen realmente el partido. Pues eso es lo que vamos a intentar enseñaros, ¿vale? Así que yo me voy a enrollar poco, como os he dicho, soy José Francisco, soy de Altostratus. Una breve pincelada. Altostratus es una empresa del grupo Telefónica, ¿vale? Somos una empresa dedicada a proyectos de Google, ¿vale? Dentro del grupo Telefónica hay para todos los colores, están para Microsoft, para AWS, para Google. Nosotros, Altostratus, somos el departamento con nombre propio Altostratus que nos dedicamos a Google, ¿vale? Así que cualquier cosa que os pudiéramos ayudar, eso somos nosotros. Somos el partner premier, además estamos especializados en un montón de cosas que no vamos a pararnos mucho porque os digo que vamos un poquito con prisa, ¿vale? Así que nos pasamos la publi y pasamos ya a esto, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en Altostratus o qué es lo que intentamos hacer en Altostratus? En Altostratus tenemos dos misiones. Una es ayudaros a vosotros, sí o sí, y otra es
llevar la tecnología real a las empresas de forma real, ¿vale? Pueden ser en proyectos macros, donde podemos hacer proyectos de tecnología de inteligencia artificial, pero grandes en la empresa, que afectan a lo mejor a todo el core de la empresa, o podemos hacer proyectos donde ayudemos a transformar el trabajo que hacemos en el día a día con las herramientas que tengáis, da igual que utilicéis Google, que utilicéis Microsoft, que utilicéis con las herramientas de Google, para poder agilizar y para poder ser mucho más productivos, ¿vale? Nos va a dar igual el rol al que vayamos. Puede ser, sin menospreciar a nadie, desde el que levanta la baliza por las mañanas en mi empresa hasta el que la cierra por la noche, pasando por todos los directivos, financieros o cualquier rol que se nos presente en la empresa, ¿vale? Yo ya he acabado la charla. Vale, ahora ya son demos. Voy a hacer 3 demos. Bueno, voy a hacer 2 porque había una que era la creación de imágenes, pero José Antonio ya os ha contado lo de Nano Banana, así que me ha hecho un poco de spoiler. De todas formas lo veremos ahí un poquito de pasada, ¿vale? No me voy a parar mucho en ello porque ya lo habéis visto. Nano Banana es la nueva forma que ha creado Google para editar imágenes, ¿vale? La gran diferencia versus el resto, que tardarán una semana en poderlo hacer seguramente, es que Nano Banana edita la imagen tal y como está, es, entre comillas, un pequeño Photoshop, ¿vale? Edita la imagen, no te la crea, también te la puede crear, pero luego podemos editarla, ¿vale? Pues salimos de aquí y nos vamos a ir a... Mirad, para que vayamos muy rápido, esto sería... No voy a hacer la demo como os he dicho para no perder tiempo, ¿vale? Para poderme parar un poquito más en las demás. Vale, esto sería igual. Es tan sencillo como ponerle un prompt. Cuando hablamos un prompt es, yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Es la orden que yo le doy a la inteligencia artificial para que haga algo. Luego nos va a hablar Alex de que el prompting es importante, y lo es, pero nuestros usuarios muchas veces no saben de prompting, con lo cual yo lo he hecho con el prompt: pon gafas de sol a esta persona, esta es una foto, pon gafas de sol, veis el reflejo, veis todo, la calidad de la foto, no me ha tocado nada, ni los muñecos que hay detrás en la estantería, ni nada, ¿vale? O pon esta persona conduciendo una moto con un plano cercano que se vea en la cara y el casco, ¿vale? Luego cuando veamos los otros ejemplos os digo dónde se hace y así matamos 2 pájaros de un tiro, ¿vale? Pero veis que ya me ha cambiado el giro de la cabeza, pero sigo siendo yo, me ha puesto casco, una pequeña cosilla. Si le decís que lo haga sin casco, os va a decir que no lo hace, porque está prohibido ir sin casco en moto, ¿vale? Porque Google sí que piensa mucho en la parte de seguridad y en la parte de cumplir las normativas, ¿vale? Bueno, venga, vamos a la segunda demo. Y os la cuento, primero os la cuento aquí como en teoría. Vale, mirad, vamos a hacer, todos en nuestra empresa tenemos, os he puesto un ejemplo, pero luego lo podréis traspasar a cualquier ejemplo que se os ocurra. He puesto un cronograma, ¿no? Todos tenemos un listado de tareas porque todos tenemos en algún momento algún proyecto que hacer o alguna cosa que hacer y tenemos tareas y fechas. Y alguien nos pide un cronograma, ¿no? Hasta ahora pues lo podíamos hacer a mano, no podemos ir a un PowerPoint y hacerlo, podemos hacer muchas cosas. Vamos a ver cómo podemos trabajar con la IA. En este caso yo tengo aquí una hoja de cálculo, es una hoja de cálculo de Google, pero es identificativa como si fuese una hoja de cálculo de cualquier otro fabricante, ¿vale? Donde tengo el nombre de la tarea, a quién pertenece, y aquí tenemos, que no lo veo, perdón, y aquí, no, perdón, bien, y aquí nos abriríamos Gemini, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial generativa genera cosas, con lo cual cada vez que yo le pido algo a la inteligencia artificial generativa me genera una cosa nueva. Es decir, si yo le hago una pregunta sobre una hoja de cálculo, cada vez que yo le hago una pregunta sobre una hoja de cálculo, a no ser que le haga una pregunta concreta de dime la media de las ventas que he hecho este mes, pues siempre va a salir el mismo número. Pero si yo le digo que me haga cosas un poquito más especiales, él me va a dar el mismo resultado, pero de forma distinta, ¿vale? Cuando nos hablan de automatizar, la IA generativa no es la herramienta para automatizar. Ayuda a automatizar, pero no es la herramienta. Pero sí que podemos hacer herramientas que nos ayuden a que nuestro trabajo sea de una forma más automática. Entonces, yo lo que he creado es, mirar, con esa hoja de cálculo y con un prompt súper sencillo, ¿vale? Sería, genera un tablón interactivo para gestionar un cronograma donde se puede elegir el documento, pero le estoy diciendo, oye, déjamelo que lo suba con un CSV y así cada vez que me cambie el proyecto, yo te suba el CSV y tú me generes ese dashboard, ese panel, ¿no? Le estoy haciendo que me haga un pequeño programita que luego yo voy a poder compartir.
¿vale? Entonces, veis que el PRON es muy sencillo. Luego abajo tengo puesto el PRON, el chulo, ¿no? El que sería donde nos saldría mucho más bonito, nos saldría mucho mejor. Pero con esto nos funciona, ¿vale? Entonces yo cojo este PRON, me lo llevo a la IA, lo lanzo aquí, le digo que quiero coger un archivo, en este caso yo los tengo en Drive porque yo trabajo con Drive, y ahora cerrará. Le diría el panel de control, el que hemos abierto antes, el cronograma, ¿vale? Le diría el cronograma, le diría insertar y lo lanzaría. Como esto tarda, yo ya lo he traído preparado, ¿vale? Para que no nos... Vale, lo que me hace es esta pequeña aplicación, ¿vale? Me saca una pequeña aplicación, yo en este caso ya la he puesto en un site, sabéis que hay una herramienta de Google que es para hacer páginas web, pero es copiar y pegar el y te hace la página, con lo cual no hay que saber ni programar ni nada, ¿vale? ¿Y qué es lo que me hace esta página? Pues esta página ahora lo que me hace es, lo vamos a poner en vista preliminar, como si ya la tuviese corriendo, ¿vale? Le voy a decir que seleccione un archivo CSV, ¿vale? Que es el CSV es de la hoja de cálculo que tenía, lo he descargado en formato CSV, o sea, tampoco tiene grandes secretos. Esto lo sabemos hacer todos seguramente, ¿vale? Todos nuestros usuarios también. Vale, le digo que cargue el cronograma y él me ha sacado todas esas tareas, me las ha sacado como en pequeñas etiquetas donde puedo tener toda la información y luego puedo hacer filtros, ¿no? Todas las que estén completadas, todas las de finanzas, ¿vale? Pero cambiando el PRON un poquito, y en vez de decirle que me haga las etiquetas, o sea, que me haga un cronograma con etiquetas, y le digo que me haga un cronograma con un GAN, ¿no? Con un gráfico de GAN, que es lo que conocemos todos, pues el resultado no los lanzo porque tardan un poco, ¿vale? El resultado sería el mismo, me saca la misma página, porque yo le he dicho que me la haga igual, me saca la misma página, yo le diría que quiero subir mi cronograma y yo ya tendría aquí... ¡Uy! A ver, tendría mi cronograma cargado, ¿vale? Me iría al de GAN, le he dicho, perdonar, a ver, ahí tendría, y aquí tendría el GAN, ¿vale? Bueno, a ver, veis que tengo aquí el GAN, ¿vale? Y le podría hacer los filtros, igual que... Esto que me va a ayudar a que cualquier proyecto que yo tenga con ese formato, pues yo lo pueda meter. Me viene un proyecto mañana de otro cliente con ese formato, yo, o sea, meto las tareas, meto la tal y lo tengo. Y lo bueno que tiene es que como lo he puesto en una página de Google, en un site de Google, pues como todo en la nube, lo puedo publicar o lo puedo directamente compartir con mi grupo de trabajo sin necesidad ni siquiera de publicarlo, ¿vale? Venga, pues otra demo. Estoy intentando ir rápido, Vale, para esta voy a hacer aquí un pequeño truco, ¿vale? Que va a ser abrirme esto, que me lo va a abrir donde no, como todo. Hoy no quiere abrir arriba, me lo está... A ver. Vale, este es un correo, ¿vale? Lo podéis leer tranquilamente porque es un correo de test, ¿vale? Así que si me lo leéis me haríais un favor. De todas formas se lo podemos preguntar a la IA que me lo lea, pero no es la demo. La demo es para que veáis que yo puedo interactuar con las propias herramientas. Esto un usuario en las propias herramientas que utiliza en el día a día puede utilizarlo. Entonces yo le puedo hacer aquí la pregunta de dime qué correos tengo pendientes de que tengan que ver. No estoy viendo lo que escribo, así que si pongo alguna cosa rara, como decía José Antonio, me va a entender, ¿vale? Que tenga que ver con campañas, ¿vale? Imaginaos que es una empresa que nos dedicamos a campañas de marketing o algo, ¿vale? Y que tenga que ver con marketing. Vale. Ahí ya me encuentra la que tiene que ver con marketing, él ya me ha hecho el filtro, pero le podría preguntar sobre esos correos sin necesidad de abrirlos, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa más chula. Vamos a coger y nos vamos a ir a Gemini, ¿vale? Y mirar el PRON
Los tengo ya hechos porque sabía que nos íbamos a ir, ¿vale? De mi correo, ahora si queréis lo hacemos en directo, de todas formas. De mi correo hay un cliente que me ha pedido una campaña para unas zapatillas de pádel. Habéis visto que yo el correo lo tengo todavía sin abrir, ¿vale? Extrae el correo, genérame un informe completo con los pasos, las tareas, la importancia de cada cosa que le contamos para presentarle una respuesta adecuada en un formato de documento de Google. Genera una lista de tareas para pasarlas a Keep. Keep es una herramienta de Google para guardar notas, ¿no? Pues, y esto es lo que él te lanza. Te dice, oye, mira, este es el resumen de tu correo. Ahora vemos el correo, ahora ya sí lo vamos a abrir. Vamos a ver que realmente lo que me está... No hay mucha información en el correo, ¿vale? Simplemente me están pidiendo que quieren hacer una campaña de marketing con unas zapatillas nuevas de pádel, ¿vale? Y con eso ya la IA me ha interpretado no solamente el correo, sino una propuesta que le podríamos hacer al cliente, ¿vale? Veis que esto ya está súper detallado. Pero es que no termina ahí. Yo estoy en el documento, lo que sería el Word, el documento de Google, ¿vale? Y puedo hacer lo mismo. Aquí veis que le he puesto lo mismo, además también con faltas y todo de ortografía. ¿Podrías buscar en mi correo un correo que habla de una campaña de zapatillas de pádel y crearme un informe como podríamos? Y veis que él me lo genera, ¿vale? Luego ya, cuando terminas, le das a insertar y lo tendría aquí. Como veis, esto sí que afecta a todos nuestros usuarios. Todos nuestros usuarios usan el correo, todos nuestros usuarios usan documentos, todos los usuarios... Y ya con esto termino, ¿vale? Vuelvo aquí. No solamente eso, sino que yo puedo ir a la IA y decirle que, mirar el prompt tan sencillo, ayúdame a generar una campaña de marketing con todas las tareas que tendríamos que realizar, cuáles son los tiempos, las acciones, etcétera, y le he copiado el correo, ¿vale? Ahí, directamente, o le podría poner que lo fuese a buscar, pero para que no se equivocase de correo, quiero que se sorprenda un gran trabajo que hemos realizado. Y esto es el resultado que nos da ese prompt, ¿vale? Lo vamos a ver aquí. Vale. Esto yo ya se lo puedo presentar a mi cliente, se lo puedo compartir, se lo puedo mandar, se lo puedo presentar a mis compañeros, se lo puedo presentar a mi jefe para que me haga una subida de sueldo. Podemos hacer cualquier cosa. Vale. Termino aquí, vamos a estar después en la copa. Si tenéis alguna duda, si se os ocurre alguna cosa, encantadísimo de ayudaros, ¿vale? Perdonar por la premura, pero es que si no nos comemos el tiempo. Muchas gracias a todos. Empezaremos con cómo utilizo yo los chatbots, o sea, las 4 ideas que he pensado, ¿no? Y que me han venido más a la cabeza, de manera profesional, a nivel personal, cada uno aquí lo utiliza a su manera. Yo os hablo a nivel profesional. Os traigo 3 herramientas de IA que podéis utilizar hoy, literalmente, que a mí me encantan, son sencillas, no necesitáis absolutamente ningún tipo de conocimiento técnico, simplemente una cuenta de Gmail. Y luego os he querido traer también estrategias. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿No? Porque hablaros de IA, la parte técnica está bien, pero ¿qué se está haciendo a día de hoy? Y entonces lo que os he hecho es diferentes departamentos, diferentes sectores, qué están haciendo, y si os podéis dar alguna idea para vosotros, para vuestros clientes, pues genial. Y al final haremos un ejercicio práctico por mesas, que luego os contaré, ¿vale? Después de este ejercicio voy a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Apuntároslas, ¿vale? Porque sé que irán saliendo cositas. Y aprovechad también que estoy aquí para intentar responderos un poco todo, ¿vale? Y por último, antes de empezar, esta presentación os la mandarán. Lo digo porque no tenéis que estar apuntando todo lo que salga. Igualmente yo lo explicaré todo a mi manera, pero bueno, que si no os veo luego todos ahí. Vale. Entonces, 4 casos de uso, los principales que os puedo decir de cómo lo utilizo yo en mi día a día. En este caso, pues Gemini, ¿no? El primero de todo es parálisis por análisis. Esto no sé si os pasa, yo creo que a todos nos pasa, nos envían un briefing, tenemos que empezar algo, tenemos una idea de, vale, tengo que desarrollar algo, un proceso, un protocolo, lo que sea. Lo que más cuesta es arrancar. Es donde te bloqueas más, que es tanto lo que tienes que hacer, que te bloqueas. Eso es una de las cosas que os recomiendo, que utilizar la inteligencia artificial os puede ayudar muchísimo. Y os enseño un poco el qué, ¿vale? Estoy preparado aquí para no tener problemas. Lo que he hecho es subir este documento, que es un briefing de un cliente de un chatbot. No hace falta que lo leáis, el cliente me manda esto. Entonces yo, tal cual, se lo pego a Gemini y le digo, pequeño paréntesis, os voy a ir diciendo consejos de cómo utilizarlo y tal, simplemente como pequeños consejos. Utilizarlo por audio, no lo utilicéis escribiendo, o sea,
Hay momentos de escribir, pero por audios veréis que los prompts empiezan a ser, los prompts que son todas las frases que utilizamos, empiezan a ser mucho mejores, es mucho más fácil darle contexto y es cuando realmente vendéis la inteligencia artificial a vosotros mismos. Entonces, primera recomendación, ¿vale? Entonces yo le digo, tengo un cliente que me envía el briefing que te adjunto a continuación y quiero que me ayudes a desglosar de manera técnica, paso a paso, lo que va a tener que hacer mi equipo de desarrollo, ¿vale? Y en este caso, el briefing del cliente lo entiendo, pero se lo debo pasar a mis developers. Ponerme yo a hacer el documento, ponerme a yo explicar cómo lo tengo que desglosar para que lo entiendan, no me apetece o me va a costar 10 minutos que no quiero tener. Pues uno de los casos, y esto lo utilizo muchísimo para diferentes ejemplos que os diré ahora, ¿eh? Quiero que extraes la información del documento y a partir de ahí me preparas una presentación a modo de texto estructurada para presentar a mis developers. Y aquí lo tienes todo, ¿vale? Un punto muy importante que os recomiendo. Se equivocan. La IA no es todopoderosa. Se equivoca muchísimo, ¿vale? Entonces, una cosa que os recomiendo mucho hacer es no fiaros. Vale, ahora os doy la solución real, ¿eh? Pero que no tratéis como que la IA todo lo que dice porque ya está hecha para que parezca que tenga la verdad absoluta y no es así. Lo que yo os recomiendo hacer es trabajar con el contexto externo. Que el contexto externo es lo que yo le digo, aquí tienes el briefing, aquí tienes el link, aquí tienes, copio y pego un texto, hacedlo como queráis. Pero si le dais vosotros el contexto externo, ahí no se equivoca. Casi nunca. Yo nunca he encontrado que se haya equivocado. Entonces, es una manera que yo veo que la gente utiliza mal estas herramientas y que ahí puedes evitarlo. Simplemente tú decirle, oye, quiero que, en base a mis correos, en base a mis documentos, en base a lo que queráis, quiero que trabajes con esto. Entonces ahí no se equivoca, ¿vale? Segundo caso de uso. Ideas. Ya sea I+D. O más D suena demasiado corporativo. Queremos desarrollar un nuevo proyecto, un nuevo servicio. Estoy estancado o mis clientes están estancados con este servicio. ¿Qué más ideas? A nivel comercial, no consigo clientes. Estoy estancado con el boca a oreja. Todo lo que podáis pensar, se lo decís. Se lo decís como se lo diríais a un consultor. Oye, mira, actualmente tenemos este budget, estamos haciendo estas acciones y no me funcionan. Quiero que me des alternativas, quiero que me des un listado de ideas que pueda hacer. Este listado de ideas normalmente van a ser horrorosas porque el prompt o no estará bien o simplemente os dará cosas genéricas. Contra más información le deis, más específicas serán. Pero a partir, pensad que de estas ideas luego las podéis desglosar. Podéis decir, vale, perfecto, me ha dicho una campaña de email marketing. ¿Qué software tengo que utilizar? ¿Qué puedo hacer diferente? Dime cosas originales, ¿sabes? Entonces, la parte de ideas es una de las cosas que os recomiendo muchísimo utilizar, sobre todo para esto, ¿vale? Entonces, aquí el ejemplo que os pongo es, pues sí, como si fuéramos una empresa. Veréis que los ejemplos me los he inventado, ¿eh? Al final, diferentes sectores, diferentes cosas. Un cliente me ha pedido que prepare un evento para 100 personas para celebrar su fiesta de verano de los empleados. Necesito que me des ideas para esta fiesta en Barcelona, que sea privada, que tenga cóctel incluido y que el budget no pase de 10.000 euros. Por pedir. Haz una propuesta de ideas, sitios y revisa que sean sitios profesionales, ¿vale? Esto lo he hecho por audio. Entonces, a partir de aquí, te hace las propuestas. ¿Sabes? Chillout Barcelona, tal, presupuesto para 100 personas, te lo desglosa y te las diferentes ideas. El cómo yo lo utilizo, esto es, vale, ahora me ha dado esta respuesta, a partir de aquí, dime punto por punto qué necesito saber para preparar este evento. Entonces, es simplemente el estirar el chicle. No lo utilicéis, que esto os comentaré luego, pero no lo utilicéis como un buscador, ¿no? Hazme esto. Respuesta, vale. Porque entonces aquí es donde lo dejáis de utilizar, cuando realmente no le veis la utilidad. Yo aquí tengo conversaciones eternas. Y, repito, si utilizáis el modo de audio, la app que han dicho antes, yo os lo recomiendo muchísimo porque yo cuando más productivo soy en este tipo de conversaciones es paseando al perro. Con diferencia. Entonces, os recomiendo mucho, ¿no? Vas enviando audios y es como... Y a partir de ahí veréis que sobre todo si le dais bien la información, si le dais un buen contexto, ahí empezaréis a tener buenos resultados, ¿vale? Bueno, voy a ir rapidito. Luego la parte de análisis de datos, que bueno, antes os lo he comentado un poco. Aquí, básicamente, es lo que os digo. Subís el contexto externo y a partir de ahí que os dé un resultado. Esto lo podéis hacer con estudios de mercado, lo podéis hacer con estudios de la competencia, lo podéis hacer con lo que queráis.
casos de uso, de extracción de información, de textos, creo que todos aquí tenemos muchísimos, utilizadlo, pero utilizadlo con este contexto, ¿vale? También, pequeño punto, si os recomiendo, en vez de copiar links, copiar y pegar el texto. Esto ya es cosa mía, pero sí que he visto que hay veces que porque hay una imagen de por medio, porque el formato está diferente, quizás no lo lee o lo entiende mal, entonces la información se la pasa mal o la obvia. Si lo copiamos y pegamos, no lo hace de esta manera, ¿vale? Simplemente pequeño punto. Entonces aquí le dejo una sentencia, creo que es. Sí. Una sentencia, como ejemplo, y aquí le puedo preguntar, pues, lo que quisiera. Repito, si yo le pregunto sobre esta sentencia, imaginaos que estuviera en internet, se puede equivocar. Si yo le pongo contexto externo, no. Esto lo utilizo mucho también. Quiero hacer una presentación espectacular para un posible cliente nuevo, para un cliente, hacer un reporte que me pide, oye, mira, ¿cómo está el precio de la vivienda en Barcelona? O ¿cómo está? Cada uno aquí con sus sectores. Yo lo que hago, tal cual, es voy a estudios ya hechos, obviamente. Nunca le pregunto directamente a Gemini, a la inteligencia artificial en general. Le pongo el estudio y a partir de aquí me da toda la información. ¿Vale? ¿Qué pasa? Os recomiendo, esto lo vais a ver con las herramientas que os voy a enseñar ahora, que cuando empezáis a trabajar bien con los chatbots, luego lo implementaréis con absolutamente todo. Todo. Ya lo veremos con, por ejemplo, hacer una presentación. Yo voy aquí, tengo toda la información ya puesta, bien desglosada. A partir de aquí simplemente le puedo decir, ahora créame una presentación para un cliente, para un reporte interno, externo, lo que sea, ¿no? Y luego con ese texto lo pasaremos a la primera herramienta que veremos y en literalmente 3-4 clics tenemos una presentación muy guapa con información que al final hemos pillado de internet, ¿no? Luego, desarrollo de estrategias. Esto, para que lo veáis, al principio. Esto es una de las cosas que os decía antes que sirve más una vez nos ha dado las ideas, ¿vale? Es decir, oye, lo que os decía antes, a nivel comercial, esto es algo muy, muy típico más. Quiero vender más, necesito más leads o leads de más calidad, lo que queráis. ¿Cómo puedo hacerlo? Le ponéis el contexto, repito, decidle quiénes sois, cómo trabajáis, qué estáis haciendo actualmente, cuál es vuestro target, qué os ha funcionado mejor y qué no. Explayaros un poco, sobre todo en darle información, porque es que si no esto no sirve, os va a dar cosas que no sirven de nada. Entonces, a partir de que os ha dado la idea, ahí es cuando le podéis decir, vale, desglósame, ¿qué tengo que hacer? Lo que os decía antes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para implementarla? Implementar una campaña de mailing. ¿Qué software utilizo? ¿Qué mensaje utilizo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿A dónde ataco? ¿Dónde saco los correos? Esto es una cosa más que yo os obligaría a todos, si pudiera, a aprender, porque es como el core, ¿no? De todos los negocios, el vender más, no para vosotros, para vuestros clientes. Y no es complicado. Entonces, nos dan soluciones que las tenemos aquí, que muchas veces, simplemente por no saber sacar la información, o por no pensarlo, decir, oye, mira, pues no lo había pensado, ¿no? Nos puede funcionar. Muchas veces clientes me dicen, hostia, necesito un software de producción que me haga esto específicamente, y en formaciones les digo, búscalo. Lo buscan, pum. No, es que tiene que ser gratis, ponlo. Lo ponen, hostia, pues sí, me sirve, perfecto, tal. ¿Y cómo hago el paso a paso, no? ¿Cómo hago el setup? Porque yo no tengo ni idea. Contrato a alguien. Es pregúntale. Dime paso a paso cómo tengo que hacer el setup. Yo no soy un perfil tecnológico. Soy un perfil más empresarial, ¿no? O sea, sé de tecnología, pero no soy un developer, no sé de programación, no sé mucho. Y yo he creado unas cosas que hace 2 años era imposible, ¿no? Entonces, simplemente con que sepáis hablar con la inteligencia artificial, se os va a abrir un mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, esto lo puse quiero hacer algo para mi negocio, ¿vale? Lo que os he dicho, puede ser a nivel de correos, podría ser a nivel de I+D, podría ser a nivel de comunicación, una estrategia entera de comunicación, ¿vale? Aquí le digo, me gustaría crear un podcast para mi empresa de inteligencia artificial donde se habla de diferentes temas, sobre todo centrado en profesionales, en cómo las empresas están utilizando y cómo podrían utilizar la inteligencia artificial en su día a día. Es un podcast centrado en profesionales de España y de Latinoamérica y me gustaría que me ayudaras a crear la estructura principal del podcast. Voy a participar yo solo, por lo tanto necesito que sea muy simple la estructura y que sea fácil de crear. Y no tengo experiencia previa en crear podcasts
Es simplemente una idea que he tenido para mi negocio y quiero que me ayudes a estructurarla. Una cosa que antes quizás nos hubiera costado muchísimo hacer, de rollo, qué micro me pillo, qué programas puedo utilizar, qué tal. Bueno, pues aquí te dice absolutamente todo. Desde pues, la introducción, ¿vale? Aquí no voy a entrar en detalle, ya lo haréis si lo queréis, pero el segundo súper consejo que os puedo dar es, os voy a dar dos, de hecho. Uno es, contexto interno es la información que yo le doy a la inteligencia artificial sobre mí, sobre el proyecto, sobre el target, sobre lo que queráis. Contexto externo es lo que yo lo copio y le pego, como antes, el documento que habéis visto. Y luego, todo esto no sirve de nada si no le damos un buen feedback. Aprenden. Estas herramientas aprenden a medida que hablamos. Si yo le digo, oye, las ideas que me has dado, de todas no han gustado porque le tienes que dar el porqué. No sirve de nada que digas, no me han gustado, os cabréis. No sirve de nada. Decirle, no me han gustado porque son poco originales. Se van de presupuesto, soy solo una persona, o lo que queráis. Pero lo que la gente no hace es decirle si os ha gustado. Me ha gustado esta porque tal, ¿vale? Entonces, esto es un poco las tres cosas más importantes a la hora de hablar con la inteligencia artificial. Y si hay alguien aquí, seguramente lo hará o no sé, que diga, vale, sí, muy bien, esto es muy fácil para cosas sencillas, ¿no? Pero ¿qué pasa si quiero hacer una conversación súper complicada, algo muy complejo, tal? Gira la tortilla. Aquí lo que tenéis que hacer es decirle, oye, quiero montar un negocio desde cero sobre tal, este es mi budget, le decís toda la información que queráis, hasta donde lleguéis, pero como no sabéis de prompting o no estáis acostumbrados, os cuesta más. Pues le decís, quiero hacer esto, hazme todas las preguntas que necesites para poder ayudarme. Te hará todas las preguntas, se las respondes, copias y pegas y ya tienes el prompt perfecto. Os va a llevar más tiempo, pero al principio es un consejo que siempre doy y que funciona muy bien, ¿vale? Entonces, aquí le digo, vale, esta conversación, pues podéis imaginar, la puedo llevar a todo, lo puedes tirar todo lo que quiera. Quiero que me ayudes a buscar un nombre, me da los nombres, yo le digo que La Vanguardia Digital, obviamente. Me dice, perfecto, La Vanguardia Digital, no sé qué. Le digo también que me dé los tipo de preguntas. Le digo, vale, dame 3 startups de Barcelona que estén creciendo mucho en los últimos años y 3 empresas grandes que estén haciendo transformación digital en sus empresas. Me lo da, genial. Ahora dame 10 preguntas interesantes. No quiero nada típico. Quiero preguntas que sean originales y que puedan ser muy interesantes para mi audiencia. Me va dando, ¿vale? Me da cosas bastante bien. Ahora quiero que me digas todo el equipo que necesito con un budget de siempre intentar intentar empatizar con la máquina de si yo os hago una pregunta a vosotros, ¿qué información necesitáis de mí? Si yo os digo, hostia, necesito que me ayudes a prepararme para una maratón, me vas a decir algo genérico. Pero si te digo, oye, mira, quiero que me ayudes a preparar una maratón, actualmente estoy corriendo 2 kilómetros cada día, como bastante, pero noto como muy pesada las comidas y la maratón es de aquí 6 meses, quiero que me prepares un plan de entrenamiento para esa maratón. Ahí tú ya puedes trabajar con eso. Es lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, intentad, cuando habléis, no seáis ratas con la información, no tengáis prisa, porque luego lo que pasa es prompt genérico, respuesta genérica, y luego lo dejáis de utilizar. Entonces, bueno, eso. Lo mismo de la estrategia en redes, que tampoco no voy a explayar mucho, pero me han contratado para, en este caso el objetivo es llevar las redes sociales de un puerto y no sé cómo hacerlo, ya que no es un cliente típico y quiero que me des ideas en un formato que pueda hacer que genere engagement. Perfecto. Aquí normalmente os va a dar unas ideas relativamente malas. A mí ya me ha dado ideas que ya había utilizado. Entonces, día en la vida de sigue un estibador, capitán de remolcador, tal, y me vas haciendo el sígueme, ¿no? La vida de un barco, documenta el viaje, time lapses. ¿Sabías que? Bueno, te va diciendo todo y son muy buenas. O sea, realmente para generar contenido en redes, literalmente, yo lo que muchas veces, tanto con las diferentes empresas de Connector como a nivel personal, muchas veces lo que hago es, oye, dame todo el plan de contenido en base a lo que yo digo, en base a las noticias, en base a tal. Yo lo reviso y luego digo, vale, perfecto, pero escribirlo todo, imposible. Lo programo y luego ya que se vaya haciendo, ¿no? Entonces, tienes buen contenido, rápido, bastante rápido, de hecho. Y finalmente lo que os decía, soluciones técnicas. Esto, para pequeñas empresas, o sea, yo lo veo
yo lo utilizo muchísimo, pero os hablo aquí de cualquier tipo de tecnología, ¿eh? Acabamos de cambiar el CRM en mi empresa a HubSpot y no sé bien cómo funciona. Primero de todo quiero importar los contactos que ya tengo, dime paso a paso cómo lo tengo que hacer. Tienen toda la información, absolutamente toda la información, entonces simplemente os puedo decir el paso a paso. Yo me peleo muchísimo con programas y simplemente le paso la captura y digo, ¿dónde se hace esto? ¿Dónde se hace lo otro? Y a partir de ahí, eso es lo que hice con código, sin saber. Dame todo el código para crear una aplicación de X. ¿Dónde lo tengo que poner? Aquí. Captura de pantalla, no tengo ni idea dónde está. Y ahí vais jugando, ¿no? Ya está, es un poco los puntos, los casos de uso así un poco principales que os quería comentar, ¿vale? Principales errores. Lo que os decía, esto os lo he ido comentando ya. No lo utilicéis como un buscador. Preguntas cortas no sirven para mucho. Se equivoca. No, lo que os decía, ¿no? Contexto externo. Darle contexto, sobre todo mucho contexto, tanto interno como externo, como feedback. Y no hagáis prompts genéricos porque recibiréis respuestas genéricas, ¿vale? Esto es simplemente la parte de chatbots. Si hay alguna duda, luego me comentáis. Y aquí os dejo 3 herramientas que las podéis empezar a utilizar. No sé si las conocíais o no, pero para mí son las 3 herramientas que os puedo enseñar rápido, que os podéis llevar a casa y que son espectaculares, honestamente, ¿vale? La primera es Gamma, que es para hacer presentaciones. Tenemos 3 maneras de crear presentaciones. La primera es pegando texto, que esto es lo que os he dicho. El texto lo hacemos en Gemini, con todo el contexto que habéis dado rápido, o incluso con un briefing de un cliente, con un estudio de mercado, con lo que queráis. Copiáis, ahora lo vamos a hacer. Copiáis y pegáis el texto y lo hacéis aquí. Con un prompt, créeme una presentación de los tomates de Cádiz. Te la creará con el prompt, o simplemente le pegas una URL o le subes desde el Drive un archivo. Un PDF, algo que os haya enviado clientes, lo que queráis, ¿vale? Entonces, os lo enseño. Aquí tenéis para hacer presentación, página web, documento y para social media. Honestamente, lo que más me gusta es presentación. Voy a ir a la del precio de la vivienda y tal cual, para que veáis un poco cómo es, ¿eh? Lo que voy a hacer es copiar el resultado del reporte que me ha dado a partir del estudio que le he puesto y lo pego. Aquí podéis poner, generar a partir de notas un esquema, resume textos o documentos extensos, conserva este texto tal cual como está. Yo le voy a dar esto. Y aquí tenemos el contenido del texto, si queréis que lo haga la inteligencia artificial, si queréis que lo haga más corto o que lo conserve. Lo conservaremos, el idioma, el diseño, aquí al final pues yo pongo esto. Tipo de imagen que queréis que cree, si hechas con inteligencia artificial, imágenes de stock, bueno, aquí tenéis diferentes opciones. Yo lo voy a pasar muy por encima esto, os enseño la herramienta y luego ya jugáis con ella, ¿vale? Y el tipo de imagen, tal. Y aquí te ha dividido un poco por diapositivas y todo lo que, como la información que le has dado, cómo estructurarla. Y a partir de ahí ya te lo hace todo, absolutamente todo, ¿vale? Lo bueno de esto es que luego te lo descargas, te lo llevas a PowerPoint, te lo descargas como PDF, te lo descargas como quieras y ahí lo editas. Le quitas marcas de agua, le pones tus logos, le pones tu color corporativo, lo que quieras. Y ya está. Es así de fácil crear presentaciones. ¿Alguien la había utilizado? ¿Manos? ¿La utilizáis bastante? Sí, ¿no? Para mí es una de las herramientas obligatorias porque es sencilla y realmente los resultados, bueno, esto yo le he puesto imágenes hechas con inteligencia artificial, pero que luego aquí decís, oye, que no quiero cambiar algo, lo podéis editar con un prompt, porque a partir de ahora todo se hace con prompts. Entonces yo no tengo que saber de un programa, simplemente con prompts me puede servir, ¿vale? Entonces lo que os decía, en el momento que os guste, le dais aquí, exportar, Google Slides, PDFs, PowerPoints, como queráis, y a partir de ahí lo cambiáis. ¿Qué pasa? ¿Veis que el proceso ahora es recibo un briefing, recibo un reporte, recibo un estudio de mercado, lo paso por Gemini o por el chatbot que queráis, lo paso a Gamma y literalmente en 5 minutos tenéis una presentación que antes quizás hubierais tardado más, ¿no? Entonces, esto es una opción. Luego, el de... Mira, voy a hacer literalmente
Haz una presentación de los tomates de... El módulo son diapositivas y en español. Aquí lo que hace, en la parte de generar, es te dice los títulos que luego va a crear el contenido. Era Cádiz, ¿no? Donde hay tomates. El diseño, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo más... Así, da igual. Fotorrealista, imágenes de ella, lo mismo. El proceso es exactamente lo mismo. Simplemente que ahora lo que hemos hecho es un prompt. Este es más cuando queréis algo más visual. Yo creo que este quizás es el que menos utilizo yo. Pero bueno, para que veáis que realmente crearlo es fácil. Y aquí jugamos un poco lo mismo de antes, ¿eh? No os fiéis de esta información. Contexto externo. O sea, siempre pegadlo, aquí lo estoy haciendo para la presentación, pero no os fiéis, esto puede estar mal la información, entonces, bueno, simplemente para el ejemplo va bien, ¿no? Pero así de fácil es. Es que están al principio no funcionaba muy bien, pero con el paso de los meses realmente funciona bien. Pero es sobre todo jugar con esto, ¿no? Y aprender a jugar con tener vuestro chatbot y las diferentes herramientas y veréis que ¿vale? Se adaptan. Yo aquí le puedo decir, oye, es muy tenebroso todo. Cambia y hazlo como más mediterráneo, ¿no? Hazlo lo que quisiera. Y tengo todo ya aquí. Siguiente. Ahora os quiero enseñar Napkin. Voy a llevar exactamente lo mismo, ¿vale? Para no cambiar nada. Napkin es para crear ilustraciones. Vais a salir aquí siendo unos pros con todo el tema de diseño y todo esto. Básicamente lo que hago es copio y pego un texto, también un estudio, un reporte, lo que queráis, y veis que me lo separa aquí y que hay un trueno. Se ve, ¿no? Sí. Esto es para crear una ilustración sobre ese texto. Que quiero que me lo haga para todo, pues eliminaría esta parte y juntaría los dos, ¿vale? Pero en este caso, yo lo que quiero es que me haga una ilustración de este texto y es que es lo que os decía, no hay ningún tipo de barrera tecnológica ni barrera de conocimiento y me crea una ilustración de lo que yo quiera. Vale, tenemos aquí todos los estilos que queráis, solo del texto que yo le he puesto. Estas ilustraciones me las llevo a mi presentación, me las llevo a mi web, me las llevo donde la quiero llevar. Vale, entonces voy aquí, digo, vale, la que más me gusta es esta. Tenemos diferentes estilos. Voy aquí, pum, y me la descargo. Ya está. Es muy, muy sencillita. ¿Alguien la utilizaba esta? Esta es menos conocida. Bien. ¿Una persona? Bueno. Y esta la utilizo bastante, ahora también. Gamma era más conocida que esta, pero bueno. Y estas, no hay mucho más que comentar de las herramientas. Yo os las enseño y luego ya entráis y las probáis, ¿vale? Y esta herramienta es muy rápida de explicar, pero es una herramienta que casi nadie conoce, que las empecé a poner en la formación de rebote, no voy a mentir, y la gente empezó como a decir, wow, qué guapa, ¿no? Lo hemos utilizado, nos encanta, tal. No sé si hay sonido, pero no quiero sonido. Vale, importante. Es un plugin, ¿vale? Un plugin que os descargáis, una extensión de Chrome, que simplemente darle clic, es gratis y trabaja en todos los idiomas. ¿Qué es lo que hace? Tú te pones en Chrome a hacer cualquier tarea de vuestro programa, del CRM, de lo que queráis. Le dais a grabar, haces la tarea. Ha ido muy rápido, lo vuelvo a poner, ¿vale? Le das a grabar, haces la tarea que quieras hacer, en este caso simplemente es crear un evento en Calendar y te da una guía paso a paso de todo. O sea, es lo típico que hacíamos en todas las empresas de screenshot, flechitas y tal. Pues en vez de eso, simplemente pues eso, le das a grabar y te hace todo. No sé si ha quedado claro que es muy rápido. Veo caras de confusión. Rápido, vale. Yo lo que hago es, como extensión de Chrome, ¿vale? O sea, me aparecerá aquí, en extensiones. Le doy, para que se vea. Espera, aquí. ¿Vale? Yo la tendré aquí arriba como una extensión más. Y le daré a empezar a grabar. Imagínate que estás en el correo o en el CRM o en un programa de lo que sea, ¿vale? En Monday o uno de estos. Y tienes que hacer una guía
para clientes, para empleados, para quien sea, pues tú le das a empezar a grabar y haces una tarea, ¿vale? Sea la que sea, ¿vale? Crear un nuevo contacto en el CRM, pero la haces, no tienes que hacer todas las capturas, y te va a decir paso por paso en cualquier idioma. Haces clic aquí, con la captura de pantalla como estás viendo aquí, haces clic aquí y le das a generar contacto. Luego vas a tal, le haces cual. Y entonces es una manera de, en vez de tener una persona 6 meses haciendo una guía, que depende de qué programas. Yo lo he vivido y he estado en mi época de prácticas y me tocó hacer una guía de estas y era papel, además, horroroso. Entonces, bueno, estas son 3 herramientas que os he preparado simplemente para que os podáis llevar a casa y creo que son muy útiles, son muy chulas todas, ¿vale? Entonces, para ya poder hacer la segunda parte que me interesa mucho, os voy ahora a hablar de lo que están haciendo las empresas, cosas que podéis hacer en vuestras empresas, para vuestros clientes, ideas, ¿vale? Aquí al final es cosas que nosotros hemos visto y que funcionan y que, bueno, os lo lleváis y a partir de hacer lo que queráis con esto. LLM. No hace falta que sepáis lo que es. Básicamente es, imaginaros, ¿no? Un Gemini, un ChatGPT, que le han dado mucha información y a partir de ahí tú le preguntas algo y te responde. Pues es lo mismo, pero para una empresa. ¿Vale? Imaginaros que en vuestras empresas, en la de vuestros clientes, tú puedes, en vez de... y en el contrato del cliente X, ¿cuándo se acababa el contrato? O cuándo hacía lo que sea. Voy al Drive o al SharePoint, le hago clic, busco el contrato y he perdido mis 10 minutos. O más a nivel de I+D producción, ¿vale? Y en este, pues... Claro, aquí nosotros trabajamos con farmacéuticas, ¿no? Que tienen que ir el equipo de I+D a... y con este producto, ¿cuáles fueron los resultados del test de... Tienen que buscar el documento, encontrarlo y mirar todo el documento que realmente sea lo que sea, ¿no? Entonces, contratos, todo lo que sea, bueno, todo lo que os podéis imaginar cada uno, que luego esto forma parte de los ejercicios, así que ahí me daréis ideas. Para mí son las cosas obligatorias, ¿vale? Al final esto lo vamos a tener seguramente en entornos o va a ser muy sencillo. Todas estas soluciones no son caras, porque no lo son, pero sobre todo lo que nosotros nos encontramos mucho es que nuestros clientes nos dicen, yo quiero esto en mi empresa, pero no quiero que el de recursos humanos pueda ver lo de comercial y que la persona de tal no vea los contratos de las personas. Entonces ahí es donde tienes que retocar y donde ya una solución quizás más hecha, quizás estas cosas no te las da, ¿no? Pero esto es un punto que creo que todas las empresas deberían tener, todas las que trabajen con documentos y que sean... Entonces, ventas. Hay 2 cosas, las 2 principales que os diría que son, aparte del típico chatbot o tal, que, bueno, aquí luego entraré, que esto ya es una opinión personal, pero siempre os recomiendo que automaticéis, pero no os paséis. Que no hagáis todo automatizado, que no sea solo hablar con una máquina, ¿sabes? Que sea también de, vale, pues que te ayude en las horas punta, por ejemplo, un chatbot, que te ayude en las horas punta, y que te haga el filtro de preguntas frecuentes, pero que luego hables con un humano. Porque ahora nos vamos a encontrar en una época donde el humano y todo lo hecho por el humano se va a revalorizar. Pero una pasada. Entonces, nada, pequeño apunte. Toda ventas. 2 cosas. Una herramienta que se puede hacer, que nosotros hacemos para nuestros clientes, que es literalmente, se llama Lead Resurrector. ¿Vale? Tú pillasla. Porque vimos que todas las empresas tenían un montón de base de datos, un montón de leads que se habían llamado y se habían muerto y se habían quedado ahí. Entonces lo que hemos hecho es, subes un Excel, analiza los que se quedaron vale, no compró porque no tenía dinero, fuera. No compró porque dijo que en ese momento lo que fuera, pues lo que hace es lo analiza y lo pone dentro de un flujo de WhatsApp, de correo, de cómo fuera el contacto, ¿no? Entonces de esta manera estamos con una solución muy barata, consiguiendo unas ventas gratis casi, ¿no? Entonces, esto lo recomiendo mucho. Y toda la parte de mailing, toda la parte de WhatsApp, todo lo que podáis hacer automatizando o semi-automatizando, os lo recomiendo porque hay unas herramientas ahora mismo para conseguir clientes que son muy fáciles de utilizar y realmente son fáciles, ¿no?, de conseguir clientes de esta manera. Tema de producción, esto lo voy a hacer un poco rápido. Pero nosotros lo que hacemos mucho y lo que nos encontramos en sectores de producción es, vale, tengo máquinas, tengo el stock y tengo las ventas. Pues créame algo para las variables para que las máquinas no estén
no estén vacías o que se optimice al máximo la ocupación de las máquinas, pero que sea en base al stock que tenemos y sea en base a las ventas. Entonces no tienes que tener personas que, no sé si esta persona es la que sabe más, tal y cual. Ya, pero ¿qué le pasa si esta persona mañana no está? Entonces, simplemente automatizamos este proceso. Esto lo paso rápido, que no sé si habrá mucha gente de producción. Y más de lo que os decía antes, tú entrenas a la inteligencia artificial con, mira los productos que hemos lanzado, dame ideas de manera constante en base a todo nuestro proceso de creación de productos o de servicios, ¿vale? Entonces, bueno, otra atención al cliente al final es lo que os comentaba, que no es simplemente atención al cliente final. Si vendéis maquinaria industrial, podéis tener atención al comprador, una asistencia técnica previa, diagnóstico previo, o sea, lo que podéis pensar, o sea, ir más allá del típico chatbot cutre simplemente al de Customer Service, ¿no? Y centraros también en cómo puedo atender a franquiciados, a distribuidores, a compradores. Es que hay mil cosas que se pueden llegar a hacer. Y nosotros, por ejemplo, tema de call centers, todo esto lo hacemos, pero siempre decimos lo que os decía antes, ¿no? De que no démosle valor a la parte humana. Y para acabar la parte esta, ya meternos en la parte de workshop y de ejercicios, 6 consejos, sobre todo si lo que queréis hacer es transformación digital o si ya la estáis haciendo. Consejos que os puedo dar por experiencia. Al final tenemos bastantes proyectos, tenemos más de 500 proyectos que hemos hecho y al final yo he estado entre muchas empresas, he hecho mucho y estoy haciendo mucho la transformación digital esta. Cosas que podéis hacer. Primero de todo, los quick wins. Esto es un concepto que me encanta, que es, tú vas a una empresa que quiere hacer la transformación digital, no nos pasemos. O sea, ahora mismo las empresas como del rollo, sí, quiero hacer cambios, que ni siquiera a veces ni entiendo la tecnología, quiero hacer cosas espectaculares. Lo que os recomiendo es identificar las cosas, los procesos donde se pierde más tiempo y que son fáciles de solucionar, de automatizar o lo que sea. Centremos en esos, porque es una venta interna de decir, vale, la inteligencia artificial funciona. Es lógico, ¿no? Decir, vale, si me vas a cobrar tanto por hacer esto, ¿cuánto estoy ahorrando? Entonces, quick wins, punto número 1. Punto número 2. No sirve absolutamente de nada tener soluciones, tener automatizaciones, si luego a nivel empresarial la gente no lo utiliza. Entonces, hay que hacer un cambio cultural también, decir, si vais a hacer esta transformación digital, que la gente vaya de la mano. Y esto va a partir de dirección, va a partir, o si lo estáis como consultores, también. Es decir, si un cliente va a hacer este cambio, tiene que hacerse el cambio de la mano con todas las empresas. Entonces, este es el punto número 2 que os recomiendo. Esto es más generalista, pero sed extremadamente críticos con lo que veis en todas partes, en todo Internet. Hay una cantidad de información ahora mismo de IA, en este caso, en metaverso hace nada, criptomonedas hace nada, blockchain hace nada. Son tecnologías muy potentes que tienen muchísima utilidad, pero al final vivimos en una época de contenido, de que Pepito el influencer ha visto que Juanito influencer, que ha visto que María la influencer, publicaban sobre una herramienta de inteligencia artificial que es la hostia ahora, y todos empezaron a hablar de ella sin haber hecho un caso real, sin... Vigilad. Sed críticos simplemente con lo que veis, es lo que os recomiendo, porque hay muchos gurús de inteligencia artificial. De hecho, a mí no me gusta, cuando me dicen experto, no me gusta, porque es algo tan nuevo que me da la sensación como que no se puede ser experto. Entonces, simplemente eso, filtrar la información. Si queréis utilizar herramientas, chatbots, si queréis utilizar todas estas inteligencia artificial, todas estas soluciones, está muy bien, pero si la información está mal estructurada, o la tenemos a mano, o la tenemos en Excel y no sabemos ni dónde la tenemos, no sirve nada esto. Entonces, antes de hacer un cambio, una transformación digital, primero tenemos que tener bien estructurada la información. La parte de humanización que os he dicho y la parte de seguridad. No sabéis la cantidad de estafas que hay con inteligencia artificial, pero es absurdo lo real que son, lo bien hechas que están, lo inteligentes que está siendo la gente a día de hoy, y lo que antes costaba mucho de hacer, ahora te lo hace un niño de 14 años en India. Entonces, lo que quiero decir con esto es que vigilad mucho, porque hay muchísimas estafas y hay muchísimo filtro de información con temas de inteligencia artificial, y vigilad también cuando vayáis a utilizar una inteligencia artificial, porque hay veces que dicen, pues, es gratis, ¿no? Al final os acaba costando, ¿vale? Entonces, dicho esto,
Vamos a la parte de ejercicio y ya me callo. Ahora, por mesas, lo que vamos a hacer es un ejercicio grupal que es, primero, o sea, os voy a pedir 2 cosas. Primero, que penséis y que me deis 5 en total, aunque seáis más, aunque seáis menos, me tenéis que dar 5 mejoras internas de vuestras empresas o de vuestros clientes. Procesos que están obsoletos. Cosas que digáis, esto no tiene ningún sentido que en el 2025 esté pasando. Es una carta a los Reyes Magos, ¿vale? Ahora mismo nos pongáis aquí, a nivel tecnológico esto es posible, pedid y luego ya veremos, ¿vale? Pero sobre todo, procesos obsoletos o cosas que digáis, esto se puede cambiar. 5 por grupo. Y luego quiero que me digáis ya no solo de las empresas internas, sino de sectores. Oye, mira, pues este sector podría cambiar esto, podría cambiar lo otro. Los juntáis, los que sean mejor, porque al final todos tendréis ideas y todos, bueno, podréis aportar vuestra parte de sectores, vuestras empresas y tal. Juntáis el top 5 de cada una de las cosas. Yo iré pasando por las mesas por si tenéis dudas y en 15 minutos los ponemos en conjunto, ¿vale? Perfecto. Hemos hablado con los compañeros de que un punto importante en todos nosotros en común sería, pues bueno, una canción de centralita controlada por la IA, digamos, bueno, o facilitada por la IA. A nivel de centralita en cuanto a respuestas más comunes a los requerimientos de los clientes, pacientes o Perfecto. Sí. ¿A voz o a texto? A voz. A voz, vale. En cuanto al chatbot, ya tenemos claro que el chatbot es una idea estupenda para la web y demás, pero en cuanto a la centralita en sí, con alguien que atienda a nivel de voz, pues nos vendría bien con respuestas automatizadas. Frecuente. Estamos hablando quizás de llamo a vuestra empresa a las 8 de la noche y quiero preguntar o quiero hacer una cita y no puedo. ¿Vale? ¿No? Eso es un poco... Vale, yo creo que este es el típico que podemos tener todos. Sí, bueno, y también preguntas, digamos, muy repetitivas, muy frecuentes. Preguntas, digamos, que son ya siempre las mismas. Entonces, una vez ya tengamos canalizado esas preguntas repetitivas, ya sabemos lo que queremos exactamente y ya pasamos al humano. Perfecto. Al final, aquí tenéis, y de todo lo que os voy a decir ahora, para no entrar en detalle, no ponerme técnico y no alargar esto sin motivo, si hay alguna herramienta rápida que os puedo decir, os la diré. Si no, muchas será buscarlo en los chatbots y preguntarle, porque existen, de lo que acabas de decir, 10.000, que la podéis clonar vuestra voz con Eleven Labs, o si queréis una voz específica con Eleven Labs, que si queréis hacer atención en chino, porque tenéis mercado chino, lo podéis hacer. Entonces, a día de hoy, crear un chatbot, una centralita a modo usuario es fácil. El problema es llevarlo más a
lo tengo que conectar con mi sistema, quiero que haga también, que agende una cita, quiero que... Ahí es donde se complica un poco más, ¿vale? Pero tenéis todo lo que es retail, tenéis una cantidad de herramientas que lo hacen impresionante. Así que, otra. Otro. Yo. Sí. Hemos hablado de marketing, de tener, digamos, actualizados los contactos y que no se nos escapen en cuanto a fidelización esos contactos, tener un seguimiento y un orden Vale. con prioridades. Pero eso con un CRM, un ERP, lo podemos conseguir, ¿no? Pues puedo cualquier CRM. ¿Esto lo estáis utilizando? ¿Sí? ¿No? Pues yo os recomendaría sobre todo, porque es que al final la alternativa que pueda llegar a ser, esto ya no es inteligencia artificial, esto es, hablo con Alex, me ha dicho que no sé cuántos, crear una tarea y le escribo de aquí 2 meses. Sería más tirando para ahí, más que una herramienta de esto. Vale. Automatizaciones internas como personalizar presupuestos. Acércate un poco más. Personalizar Ahora. presupuestos en Vale. cuanto a información que nos entra y seguimiento de... Otro punto sería, dentro de lo que es la automatización, sería seguimiento de tareas de equipo. Vale. Que también se podría hacer un poco con lo que es el CRM. ¿Lo estáis escuchando todos? ¿Tenéis los mismos problemas? Levantadme manos porque si no, no acabo viendo el... ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Hay alguien que lo tenga solucionado esto? ¿Sí? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál? Tenemos folder y luego lo tenemos enlazado porque uno de los problemas tenemos un CRM y luego un Excel automatizado. Porque el problema de uno de los inconvenientes de un CRM es que si estás en la fase de prospección, voy a llamar a 20 contactos hoy, es un lío tener que poner los 20 contactos en el CRM. Entonces, ¿qué hacemos? La fase de prospección lo ponemos en un Excel, y lo envío. Y luego el que me contesta, tengo un automatismo que del Excel me lo pasa al CRM y ese ya pasa al CRM porque ya me ha contestado. Ya estoy en fase de, de inicio de conversaciones. Pero los 15 que he llamado y he enviado correo y pasan de mí, pues continuarán en el Excel y luego a lo mejor los vuelvo a activar de aquí 6 meses. Muy bien, es un poco lo que comentaba antes de que si no tenemos la base del CRM, no hay automatización aquí, no hay, o la base de la información, tenerla bien estructurada, no sirve. Entonces, lo que os recomiendo es tener primero bien estructurada, ¿no? Ya sean con CRM, con un Excel automatizado, y a partir de ahí es donde puedes empezar. Pero la información base tenéis que tenerla, ¿no? Para tener el seguimiento de estos clientes. No os recomendaría una herramienta ni personalizada ni nada, porque ya existen estas herramientas y son perfectas para estos casos. Sí, perfecto. Siguiente, que tampoco quiero comerme mucho. Bueno, hablábamos de crear plantillas para hacer, digamos, como un seguimiento de cobros. Vale. Como un seguimiento de cobros, hacer unas plantillas ya predeterminadas para que puedan hacer ese seguimiento correctamente. Perfecto, simplemente me ha pagado. Esto sí que es una automatización más sencilla, ¿no? Uh-huh. Esto, mira, no sé si lo habéis escuchado, es seguimiento de cobros. Obviamente tenemos programas, ¿no?, que lo pueden hacer, pero al final también es verdad que no todos los programas salen a cuenta, dependiendo de tamaños, dependiendo de la empresa o quienes seamos, ¿no? Entonces, aquí el reto que os pongo, para no dejaros sin respuesta a esto, es intenta crear una app, crear algo sencillo con lo que hemos visto, con lo que nos han enseñado antes, simplemente diciéndole exactamente esto que necesitas y dile, hazme una app sencilla que pueda hacer este seguimiento, ¿vale? Luego tienes alternativas de cosas que ya existen, como tutorials, como cualquier tipo de programas como esto, pero bueno, simplemente para darte una respuesta. Bueno, como último, pues sería ya cuestión de recursos humanos, hacer, digamos, controlar mucho más el tema de las bajas, las fiestas, todo lo que a nivel laboral. Vale. Que puedas controlar de alguna manera sin tú tener que estar continuamente pendiente Ya.
quién pues a lo mejor se ha olvidado de fichar, quién está todo el rato, o sea, de una manera que tú no tengas que estar entrando todo el rato a comprobarlo todo, ¿no? Esto ahora como lo hacéis con Excel y a mano, ¿no? Entiendo. Nosotros en concreto tenemos un programa que registra todo, pero claro, el tema es que esos datos los tienes que ir a buscar. Ya. Pues ahí sí que es una pequeña automatización, pero eso sí que sería más algo personalizado, más que... Porque existen programas que hacen esto, Es que pero voy a ver a esta persona muchas durante el veces... año, cuántos días de fiesta le quedan. Sí. Muchas veces lo que vemos nosotros también es que programas que os puedo decir llegan y hacen el 70%. Y falta, ¿sabes? El 30% restante, que ahí es donde tienes que tocar un poco de APIs, tienes que tocar más de automatizaciones. Pero sí. Lo que vea respuesta fácil y tal, os voy a decir, ¿vale? Lo que vea cosas muy complicadas, no tiene un sentido de que meta, pero vale. Perfecto. Pues voy a pasar la parte del sector, ¿vale? Lo voy a pasar para que tengamos tiempo para todo. Gracias. ¿Portavoz? Este escritor. Del sector. ¿Del sector? Decidme top 3 o del sector o interna vuestra, la que veáis más. Vale, de sectores hemos encontrado 2 que eran como bastante generales de los 4 sectores que representamos. Vale, acércate un poquito más. Perdón. Destacamos 2 mejoras de los 4 sectores que representamos. Vale. Porque estamos aquí: arquitectura, artesanía, organización de eventos y mobiliario, material de oficina. Entonces, en general, falta de Un poquito más que están digitalización. diciendo que no se escucha. Falta de digitalización. Y bueno, temas de la propiedad, o sea, dudas que nos surgen de la propiedad intelectual con la inteligencia artificial, por ejemplo, en arquitectura o artesanía y joyería. Esos son como dudas o problemas que vemos. ¿A qué te refieres? Con A ver, si le pedimos ideas para diseñar un edificio o una joya, le pedimos ideas a la inteligencia artificial y nos hace una imagen. Esa imagen, ¿quién la ha hecho? Vale. Con la inteligencia artificial generativa, al final tú estás creando la imagen, tú lo has creado y no hay tú puedes utilizar esa imagen con derechos de autor. Dependiendo qué programas, ¿vale? Si creas una canción, si creas la inteligencia artificial generativa, la política de privacidad te dice, ¿no? Si pagas, tienes derecho de comercialización. Si no, pues no tienes derecho. Entonces, dependiendo del programa que utilicéis, mirad mucho eso, porque muchas veces suele ser o que te la dan directamente, la has creado tú y la puedes utilizar, que luego también... Pero de hecho creo, Alex, que en la ley que salió en marzo, abril sobre europea de la aplicación de la IA, eso lo define. Pero la cosa es que tú, dependiendo del programa, tú puedes dar las imágenes, hablo de cualquier cosa de creación, ¿eh? Por ejemplo, vas a crear canciones y luego las subes a Spotify para comercializarlas, si tienes la de pago, o por ejemplo, en el caso de Suno, ¿vale? Cuando creas una canción, si en la política de privacidad te dicen que la versión gratis, si la has hecho con tu letra, si tú has puesto la letra, aunque sea la versión gratis, es tuya y la puedes comercializar. Si la has puesto con un prompt, no. Entonces, por eso digo, mirad, hay muchas que te dicen, no, con la versión de pago sí. Con la mayoría, sobre todo con las imágenes, pues ahí es donde lo tienes más esto. Pero igualmente, bueno, esto es pues, pregunta para... Vale. Bueno. Sí, cualquier punto me dices de esto, ¿eh? Un poco lo que ha dicho el compañero, de cara a la nueva ley europea, como bien ha dicho Alex, hay dos temas muy importantes. Uno es si la aplicación es de pago o no es de pago, es lo que te va a indicar quién es el dueño del objeto que has creado. Pero una vez quitando esa parte, ¿no? Entiendo que somos todas empresas y que debiéramos utilizar siempre algo de pago por tema de restricciones, etcétera. Lo que se ha dicho en la nueva ley es que el que lanza el prompt, o sea, el que escribe el prompt, es el creador y es el propietario de la idea. No es ni Gemini o ChatGPT o cualquiera de las que uséis, no es el que ha hecho el código, no es el propietario de la empresa, es el que escribe el prompt. Aunque sea un prompt tan sencillo como ponle gafas a esta foto, esa foto ya propiedad mía. Siempre y cuando, como ha dicho Alex, estés dentro de un programa que esté sustentado porque tienes un contrato con esa empresa, que es por lo que pagas. Perdona. Sí, no, perfecto. O sea, cualquier apunte de estos, pero sobre todo eso, ¿no? Mirad las políticas de privacidad, mirad todas las condiciones de uso, porque echa la ley, echa la trampa. Vale, entonces, nada, simplemente como apunte. Así que, perfecto. Vale. Y cosas más concretas, en el caso de estudios de arquitectura... Más fuerte. Sí.
sería necesario una herramienta que hiciera un análisis predictivo de la gestión de equipos de trabajo. Esa era una. Y luego también... Vale, esto es lo que habéis comentado antes, ¿no? tenemos un proyecto grande, largo, de tiempo, y va evolucionando el proyecto y cada vez necesitamos más gente. Entonces, tener una inteligencia artificial que lo que le puedas decir es, oye, mira, tengo estos proyectos, te doy casos similares de cómo ha sido, a partir de ahí quiero que me hagas un análisis predictivo de la gente que va a necesitar, ¿vale? Esto lo podemos hacer con chatbot o con una inteligencia artificial avanzada, esto se puede llegar a conseguir. Y otra, bueno, el tema de organización de eventos, sería ideal tener una base de reservas para cuando hay macroeventos y dedicamos mucho tiempo en buscar alojamientos, etcétera, pues que hubiera una base de reservas de toda la ciudad o incluso de área metropolitana, algo así. Perfecto. Bueno, esto sería tener la base de reservas, o sea, sería crear esto, ¿no? Sí, es crearlo y también que se volca y a partir de ahí ya manejas un poco porque hay muchas veces se colapsa el tema, ¿no? Tienes un barrio que está súper colapsado y tienes otros barrios que están vacíos. Puedes equilibrar la ciudad basándose en esta vacío, ¿no? Perfecto. Sí, de hecho es una buena idea. De hecho, te recomiendo que la metáis porque tiene buena pinta. Vale, voy a pasar. ¿Cómo vas de tiempo? Venga. Vamos a hacer el que consideréis más... no lo quiero. El que consideréis... ¿Sí? ¿No? Decidme la que consideréis el caso o el proceso que más importante a optimizar por vuestra parte. A ver, nosotros hemos hecho un brainstorming, pero hemos sido malos alumnos, no hemos anotado nada. Entonces, voy a hablar de mi caso. Vale. Que yo tengo una marca de ropa de baño y paso mucho tiempo respondiendo por email a preguntas de clientas antes de comprar. Y es un proceso muy importante porque si respondes bien, después hay una compra. Entonces, necesito automatizar esa parte en la web con un chatbot, porque a veces las clientas en la web y justo antes de comprar tienen una pregunta y tal, pero lo hemos hablado antes, y también por Gmail. Yo utilizo Gmail y me gustaría pues automatizar esas respuestas. Vale, aquí os dejo, esto es sencillísimo, ¿vale? O sea, es el nivel 1, digamos, de chatbots que podéis hacer en casa. Súper sencillo, lo podéis hacer por WhatsApp, lo podéis hacer por varios canales, en diferentes idiomas, lo podéis entrenar. Entonces, que lo tengáis al menos, que sepas que esto es el paso 0, digamos, y luego ya hay cosas más complejas que se añadan a, pues eso, tu sistema de ventas, que puedan hacer pedidos, que puedan hacer... Pero esto, digamos, es el nivel 1 y para que lo tengáis, porque he visto que el tema de atención al cliente ha salido bastante, así que... Sí, y también otra cosa, para mi sector, por ejemplo, me gustaría una herramienta que facilita la interconexión entre pues, las marcas, los proveedores y todo esto. Porque a veces yo cuando, por ejemplo, quiero añadir un elemento en un bikini que sea pequeño, pues paso a veces mucho tiempo buscando el proveedor, que me da la sensación que las fábricas aún están un poco... No tienen muchas web bien hechas y es complicado a veces buscar la información. No sé si es lo mismo para vosotros, pero en mi caso sí que... Vale, aquí hay varias soluciones. Normalmente para lo que es investigación pura, yo utilizo Perplexity, ¿vale? Aquí, para mí de los chatbots, al final vais utilizando diferentes, pero este se centra mucho en... Este sí que es más pregunta-respuesta, ¿vale? Es más... Tiene también la funcionalidad de chatbot típica, pero lo que es, busco un proveedor de tal en Barcelona que haga tal cual, y si le pones la opción de investigación, aún más. Entonces esto te va a hacer cosas. Gracias. Nada. Y luego, bueno, ahora os voy a dar otra herramienta que también os va a ir genial. Por favor. Hola, entonces, nosotros, bueno, vemos distintos... ¿Se me oye? ¿Sí?
Sí, en distintos sectores: estética, restauración, educación, ocio y agencias de comunicación. Perfecto. Y más o menos veo que estamos coincidiendo todos, porque lo primero que ha salido es chatbots, ¿vale? En WhatsApp, en tal, para contestación automática obligatorio en muchos sectores, sí, sí. Sobre todo si es pequeñita, pequeñas empresas, pymes o que casi son unipersonales de unas 100%. personas, que somos un poquito el caso, ¿vale? Pues nos notamos eso, en toda la automatización de las respuestas. Luego también unido al tema de CRM, ¿vale? Y elaboración de presupuestos automatizados, ¿vale? Y luego con todo eso, pues crear una base de datos del CRM que ya puedas ver simplemente cómo ha ido toda la contestación, los clientes que se han conseguido, los que no se han conseguido, los que no se han conseguido, también los motivos de ellos. Yo tengo también una empresa que siempre que no conseguíamos un evento, preguntamos a nuestro cliente dónde habían ido, ¿vale? Y luego les damos un descuento, sobre todo porque tienes inputs que te sirven pues para mejorar el día a día. Perfecto, pero os voy a dejar aquí otra herramienta que nosotros utilizamos. Esta es más centrada en ventas, ¿vale? Que me has dado la idea antes, lo habéis comentado varios, y os digo cómo conseguir más clientes, cómo conseguir más ventas. Esta es una de las herramientas que hay, donde aquí sacas, le dices, oye, quiero empresas, que antes me estabas diciendo de joyería, me estabas diciendo de diferentes sectores. Quiero empresas de más de X empleados, de este sector, de este país, y quiero el director de marketing, o quiero el CEO, quiero lo que sea, y te da ya los contactos. Pero luego puedes ir también a LinkedIn y sacar el contacto directamente desde LinkedIn. Es una herramienta muy útil que os la recomiendo a todos, ¿vale? Yo voy, a medida que me vais hablando, Apolo, con 2 Ls, apolo.io. A medida que me vais hablando me van viniendo ideas y no estaba dentro del planning, pero bueno, esto ya sí que os lo llevéis ya para casa. Vale, de las mejoras externas, la primera un poquito también, las mejoras con las administraciones. Hablar con la administración creemos que es, bueno, ya somos todo, ¿no? Aquí con el kit, nos decía una compañera del kit digital, o si tienes para hacer cualquier cosa. Entonces, creo que... Gemini, literalmente le subo todo, instituciones, le subo lo del kit digital, le digo dime paso a paso y tal, y va genial. Sí, más o menos, pero luego también que las administraciones también se pongan un poquito al día. A ver, te escuchen. Farragoso tener, ¿no? Realmente va muy bien. Yo hace poquito me he presentado unas ayudas y cosas y me ha ido muy bien, ¿no? Es espectacular. Tal, ¿sabes? Sí. Bueno, también las contestaciones o cómo funcionan ellos, un poquito que me joden ellos también. Es difícil, porque es una administración pública además, pero que me joden también ellos. Lo están empezando a utilizar ahora, entonces es un toma y daca. No, eso solo tipo lo que me están diciendo ya de... Vale, bueno, un tema rápido también. No suelta, Facturación, ¿no? Yo es que me envíen por mail, por carta, no sé qué, las facturas y tal. Yo creo que con el CIF, que hubiese un Dropbox general o algo con tu CIF y que te enviase las facturas si las tuvieses. ¿Por qué? Porque se pierden, ¿sabes? Y más ahora con todo el... La administración va a su ritmo y llegará aquí muchos años. Veremos, pero bueno. Alejandro. Nosotros somos de diferentes nichos, pero una de las cosas que hemos encontrado es el tema del reclutamiento informativo. Cómo gestionar una plataforma en el que la parte formativa, cuando sobre todo haces el reclutamiento y entra la persona, cómo hacer el seguimiento sin morir en intento. Es decir, cómo funciona ese proceso para automatizarlo y que cada vez vayas nutriendo más de información. Perfecto. Bueno, es lo que habíamos hablado un poco antes. Hay varias cositas que se pueden hacer aquí, pero este es un tema puñetero muchas empresas, en toda la parte de los onboardings, lo que estamos viendo es que utilizan desde chatbots específicos para, oye, tener acompañamiento de quiénes somos, de cómo se utilizan los programas, de todo lo que queráis, incluso avatares interactivos que los entrenan con la información de la empresa. Aquí hay varias cosas que podemos ir haciendo con el onboarding, pero sí que es aprovechar las herramientas que ya existen, Heygen, Level Labs, y vas haciendo un poco todo, pero sí, es un tema. Sí, es un tema potente. Pero bueno. Y bueno, lo típico que es encontrar, pues, cómo encontrar más clientes, qué herramientas hay para hacer Esto, sí. El tema de, ya digo, empezar por Apolo, yo creo que es una buena herramienta y luego al final hay otras, pero con que utilicéis, por ejemplo, Apolo para conseguir los datos de los clientes y enviar correos y tal, con esto ya haréis mucho.
Sí. Cuando tenemos en tipo encuestas o NPS en físico, por ejemplo, muchos sectores no son con clientes online, luego para digitalizar todos estos feedbacks de cliente y poder luego tener analytics de esto, ¿hay algo que nos puedas recomendar? ¿En físico has dicho? Sí, cuando Vale. nos dan las encuestas. Esto es con cualquier tecnología, que hay muchas, que esto ahora mismo lo puedes poner en Google, OCR se llama. Vale. OCR lo que hace es te extrae texto de una foto. Y a partir de ahí, seguramente, yo ahora te puedo decir, esto lo puedes hacer en Gemini, pero irás uno por uno. Seguramente hay algunas que subes todas las fotos y te lo hace todo. Entonces, ahí lo tienes. Gracias. ¿Verdad? Portavoz. ¿Sí? Bueno, aquí nos hemos dividido en dos partes, en dos sectores importantes, uno por la parte de la industria y otro porque hemos coincidido dos clínicas de estética, una parte estética en cosmética y otra en capilares. La parte de industria es la parte de los datos de la automatización de la parte productiva. Buscábamos la manera de cómo poderlo hacer, qué herramientas, qué proceso sería el conveniente. Y si me permites, te lanzo la segunda porque es fácil también. Nos encontramos que muchas veces podemos estar ocupadas o que estamos haciendo un tratamiento en cabina o que queremos enviar médicamente una recomendación o una pauta. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para que esa parte estuviera automatizada, ¿no? Como tener una recepción, como cuando llamas por ejemplo, a un restaurante, te salta a qué hora quiere venir usted, qué reservas quiere, o cuando tú haces una pauta a un cliente y envías, te las he juntado un poquito todas para ser más breve, y envías esa pauta de esa recomendación que tú le has dado, ¿no? Si es alguna manera de automatizarlo. Chatbots hay los que quieras. Al final podéis buscarlo esto y que el que más os coincida. Aquí os he dado uno de muchos. Igualmente, una muy buena apunte que nos hemos comentado antes es que el cómo lo plantearía yo, esto es, te doy un poco la información, pero que lo valide el humano. Es decir, no decir, mira, me quiero hacer este tratamiento, ¿qué es lo que mejor me recomienda, qué es lo que más me recomiendas, tal? Yo le diría, mira, pues creo que te puede ir bien esto, pero va bien que te vea a una de mis compañeras. ¿Te iría bien mañana a las 9? Lo plantearía más de esta manera. De la otra, tema de producción, hay dos respuestas. Tienes programas de Lean Manufacturing, que existen varios. Lo de las máquinas y programas, ¿no? Para ver toda... Correcto. Y luego, ahí, por ejemplo, esto lo digo, es un sector que tocamos bastante. Hay mucha cosa que se tiene que hacer personalizada porque hay programas que no te permiten entrar, porque hay mucha cosa que se hace a Excel, porque hay mucha cosa que se saca de las máquinas y va a la nada. Entonces, hay mucha cosa que se personaliza ahí. Porque, bueno, eso. Y último grupo. Rapidito, ya lo digo rápido. Me echan la bronca. Y nosotros lo que hemos hecho sobre todo es, una de las inquietudes es cómo delegar a los pacientes, o sea, que hubiera una criba inicial para saber a qué pacientes delegar a cada doctor. Vale. Eso es fácil con cualquier chatbot. Exacto. Sí. Luego, la gestión de lo que son proyectos, cómo hacer esa facturación para que esos costes, para que no metamos ningún follón. Bueno, lo típico, correos, sobre todo temas de facturación y contabilidad, cómo gestionarlos y, bueno, que esas miles de facturas que llegan por ahí, pues no se escape ninguna. Y luego, en mi caso más particular, cómo valorar esos proyectos, o sea, hacer esa criba inicial de proyectos iniciales tengo editorial y productor audiovisual, esas primeras 20 páginas que yo pido de un autor, que haya ya una automatización que me diga, esto tiene potencial, este sí, este no. Perfecto. Esa parte es entrenar a la IA. Es muy importante, no nos ha dado tiempo tampoco de hablar mucho de ello, pero todo lo que es entrenar a la IA de esto me gusta, esto no, de pensar cómo pensarías tú para hacer esta criba, va genial. Y esto lo puedes hacer con... Sí, pero claro, también pregunta y decirle, oye, ¿qué tendencia editorial hay en estos momentos? Exacto. Pero, o sea, yo creo que es un mix de pensar que son, vamos a decir, máquinas, ¿no? Que tienen toda la información del mundo. Para decir, entre comillas, ¿no? Eso es como un bloque de mármol muy grande. Entonces tú ahí tienes que ir picando para al final hacer pues, la escultura que tú quieres. Entonces, si juntas toda la información con lo que tú, cómo entrenas tú, al final tienes al empleado, al asistente perfecto. Entonces es hacer ese mix. Entonces, pero esto con Gemini lo puedo hacer. Por ejemplo. Sí. Si quieres ir a cosas más avanzadas, ya tendrías que ir con otro más. Pero para empezar, te recomiendo que empieces. O sea,
por los problemas que estoy viendo y tal, lo que os recomiendo es dar el primer paso y luego hay 10.000 cosas que podéis hacer más complejas que no tiene ningún sentido decir ahora, pero con las 4 herramientas que hemos visto ya podéis dar estos primeros 5 pasos. Si alguien tiene alguna pregunta más, ahora voy a estar aquí comiendo con vosotros, como de hambre. Esto os lo voy a mandar luego, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda de, oye, mira, mira esta herramienta, mirad lo que sea, ¿no? Al final me encanta mantener el contacto después de las formaciones y de los workshops. Y nada, ahora estaré aquí. Espero que os haya gustado. He intentado daros el máximo valor en el mínimo tiempo posible. Y nada, y ahora estoy por aquí para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias.